con esta última conferencia de este día. Ya vimos lo que era el bosquejo, ya vimos cómo sacar el tema principal de buscando la inspiración de Dios. Ahora este tercero nada más es para que usted también tenga otras herramientas que le permitan para sacar su sermón. Y vamos a hablar de la clasificación de sermones. Hoy solamente vamos a hablar de 3, que son las más fundamentales. La homilética es demasiado amplia, pero esta se llama homilética práctica, lo que nos va a ayudar para entrar ya en una preparación y exposición de nuestro mensaje. Así que iniciamos este último tema. Cuando hablamos de la predicación podemos ver que existen varios estilos que al conocerlos nos permiten utilizar aquellos que se nos faciliten más. De hecho, cada predicador tiene su propio estilo y a lo mejor nos vamos a relacionar, si no lo sabíamos los títulos o cómo se llaman este tipo de sermones, a lo mejor va a decir, yo soy más apegado a esta forma, a mí me gusta más esta otra forma. Básicamente tenemos 3 estilos de sermones o tipos de sermones al momento de estar al frente de la congregación, al momento de exponer. El primero se llama sermón textual, el segundo se llama sermón temático y el tercero se le conoce como sermón expositivo. Tenemos estos 3, textual, temático y expositivo. Son los 3 tipos de sermones que tenemos. Los 3 son preciosos, los estilos de estos son preciosos, cada uno, y tiene su pro y su contra, por así decirlo, según los predicadores, ¿no? El primero de ellos, tenemos lo que es el sermón textual, el temático y el expositivo. Pasamos a la siguiente. El primero de ellos, que es conocido como sermón textual, significa que va a fundamentar. A ver, una más, ¿verdad? Vamos a fundamentar en un solo texto. Y miren qué hermoso es. A veces Dios es tan bueno que a veces en un texto nos da un mensaje maravilloso, completo, ¿no? La costumbre de basar el sermón en un texto es muy antigua y en gran medida recomendable, pues el texto bíblico da autoridad al sermón. O sea, pura Biblia, el texto, pura escritura, y de ahí fundamentamos todo un mensaje, como ahorita vamos a ver unos ejemplos. Pero hay cosas que debemos conocer para utilizar este tipo de sermón textual de manera correcta, ya que hay otras formas de usar el texto de la predicación. Y hay quienes usan el texto como plataforma. ¿Cuántos han visto los clavados olímpicos? Se sube el nadador, ¿verdad? Se sube y desde allá en la plataforma se tira. Se allá cae al agua. Pues hay predicadores que usan un texto nada más como pretexto, es decir, ahora sube a tal parte y leen el texto. Y vamos a decir que dice, la fe viene por el oír de la palabra de Dios, amén. Y luego empiezan a, hermanos, ya saben que la mayordomía es algo que está terrible, por eso les comento, ¿y qué hizo? Usó el texto, por lo más porque cada vez que predica la gente usa un texto. No, yo abro la Biblia y pongo un texto, es un pretexto, nunca más volvió al tema, nunca volvió al texto, nunca relacionó nada, y se aventó su hora de predicación. Es como clavadista, se tira y nunca más vuelve a ir, se va y nunca vuelve. Entonces hay quienes usan el texto y no tiene relación con nada, nomás fue el pretexto para empezar a hablar. Hay otros que usan el texto como punto de socorro, y sí, hablan el texto y empiezan a disertar un montón de ideas que se le vinieron cuando estaba leyendo el texto. Y puede durar 10 minutos hablando, y cuando ya no tiene ideas, vuelve al mismo texto, lo vuelve a leer, y ahora tiene otras ideas diferentes. O sea, ahora se mandó para otro lado, se fue a predicar, se le acabaron las ideas, regresa al texto, lo lee, y a lo mejor una palabra del texto le da otras ideas, y ahora por otro lado.
Entonces, eso no es sermón textual, aunque en apariencia está usando el texto como base de su predicación y todo lo está basando en un solo texto, pues uno lo usa como pretexto y otros lo usan como socorro para volver y que le dé ideas para seguir hablando. Pero la tercera forma es como verdadero texto del sermón, como verdadero fundamento, como verdadera autoridad y base y como relación de todo lo que voy a decir con mi texto que he puesto o elegido para mí, sermón. Cuando le damos al texto el sentido correcto, estamos usando el sermón textual. El método más sencillo para preparar un sermón textual es el de comentar palabra por palabra. Hay textos muy buenos para esta clase de sermones, pero no todos los textos de la Biblia nos van a ayudar para hacer un sermón textual. Tienen que ser algunos textos bien hermosos que están ahí, que nos van a, ahora sí que cada párrafo, cada palabra nos va desarrollando un mismo mensaje, nos lo va desarrollando. Dice, hay textos muy buenos para esta clase de sermones, pero no todos sirven para tal desarrollo. Y muchos textos no pueden ser tratados de ningún modo en esta forma, pues daría como resultado un lenguaje complicado de ideas sin orden lógico. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que es sermón textual, cuando vamos a fundamentar nuestra predicación en un solo texto. Y ahí viene 1 Timoteo 1:15, que dice la escritura: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si ya tenemos una idea de un bosquejo, podemos ya poner nuestro desarrollo. Punto número 1, palabra fiel y digna. Punto número 2, de ser recibida de todos. Punto número 3, que Cristo Jesús vino al mundo. Punto número 4, para salvar a los pecadores. Hasta que podemos poner conclusión, de los cuales yo soy el primero. Entonces, el mismo texto, de cada párrafo, el Señor nos puede dar una palabra. Esta palabra es fiel porque no es de hombres, porque viene del cielo, porque se ha cumplido. Y hablamos de esa primera sección con sus divisiones de lo que es la palabra fiel. Dedicamos un tiempo. Otro tiempo, ¿verdad?, es de ser recibida de todos. Bueno, Dios no hace excepción de personas, Él amó a todo el mundo. Ya vamos a desarrollar nuestra predicación ahí. ¿Cuál es esa palabra fiel? Que Cristo Jesús vino al mundo. Mira, dice la escritura así, empezamos a hablar. ¿Para qué vino? Bueno, para salvar a los pecadores. Ya desarrollamos ahí toda una predicación y utilizamos solamente un texto. Por eso se llama sermón textual. Hay otra, viene en las hojas. Ya se lo prediqué y aquí viene el ejemplo. Bueno, ya lo platicamos. Dice, nótese, en este texto tenemos un orden lógico que empieza con un preámbulo acreditando la certeza de la fe y termina con una aplicación personal, ¿verdad? Lo que leímos ahorita nos va llevando poco a poco a eso. Aquí dice el ejemplo que acabamos de ver de Timoteo, dice en la introducción: podemos hablar de las necesidades de verdad que tiene el mundo habiendo tantas enseñanzas de error. Esa es la introducción. El mensaje de parte de Dios puede con toda razón ser llamado mensaje fiel. Recuerden que puede utilizar alguna anécdota, algún acontecimiento relacionado con nuestro tema. Entonces, ya de ahí el desarrollo, como decíamos, la palabra fiel, digna de ser recibida de todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ya se hizo el tema ahí. Otro ejemplo de sermón textual, aquí nos dice Juan 10, versos 27 y 28. Y aquí viene el título, los privilegios del rebaño de Cristo. Podemos comentar que la Biblia describe a nuestro Dios como el buen pastor. El mismo rey David fue inspirado a declarar: el Señor es mi pastor y nada me faltará.
El desarrollo, mis ovejas oyen mi voz, es punto número 1, lo importante. Punto 2, yo conozco mis ovejas, yo las conozco. Punto 3, y me siguen. Punto 4, yo les doy vida, o sea, hablar de ese punto. Punto 5, y no perecerá para siempre. Conclusión, nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, agarramos esos textos. Hay el corazón de la Biblia, Juan 3:16. ¿Usted cree que ese sea un texto para predicarlo textualmente? Sí. O sea, va desarrollando punto tras punto, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo? Que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel tiene que, para que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Se va desarrollando y de cada punto, de cada expresión, va uno haciendo los desarrollos de una predicación que es para las almas, ¿verdad? Y pues para todos, porque a todos los ama el Señor. Recordemos entonces tratar de forma expositiva solo aquellos textos que contienen en sí mismos un orden lógico y progresivo. Como hemos visto, el mismo texto nos va dando cada parte de nuestra predicación, porque esta clase de textos vienen expresados de una manera tan definida que solos marcan una división para nuestro sermón. Dejamos aquí algunos otros textos que, si los estudiamos, veremos que se pueden usar como sermón textual. Ahí hay una cita: Juan 3:16, Lucas 19:10, Mateo 26:41. Eso es el sermón textual, basados en un solo texto. Obviamente, hermano, no se puede usar cualquier texto. No se puede usar cualquier texto. Hay algunos que son específicos, otros no. Amén. Ahí hay que... 5:17, pastor, también está muy claro. Un ejemplo. De modo que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas vienen pasando. Y aquí todas son mencionadas. Cada punto nos da para dar. Entonces, sí, a lo mejor usted tiene un texto. Mira, este sí nos ayuda para hacer un sermón textual. Amén. Pasamos entonces a lo que es el sermón temático. El sermón temático es la exposición de asuntos o de temas bíblicos, como el mismo nombre lo dice. En este caso no seguimos las líneas de un texto determinado como el sermón textual, sino el conjunto de textos relacionados al tema o a la enseñanza o a la doctrina que se encuentran en la Biblia. Dicho tema, dice, una vez que tenemos determinado el tema sobre el cual deseamos hablar, buscamos una porción bíblica adecuada, yo digo relacionada, al mensaje desde el cual procederá el desarrollo de nuestro mensaje. Pero dicho texto será parte de la base y no el desarrollo de todo nuestro tema. Entonces, cuando es un sermón temático, pues tengo más apertura a utilizar muchos textos de diferentes partes de las Escrituras que están relacionados a mi tema que voy a predicar. Uso uno de base, no es mi sermón textual, es base, con eso voy a iniciar, pero voy a auxiliarme con otros textos que están hablando de un tema en específico. Entonces, por eso que se llama sermón temático. Hoy veremos dos clases de sermones temáticos. El primero es el que desarrolla un tema cualquiera con el propósito de transmitir una idea, una exhortación o una motivación. Este tipo de sermón se le conoce como tópico. Un tópico es una síntesis de una verdad o de una doctrina distribuida en toda la Escritura. Tenemos el sentido de hablar de disciplina cristiana, de hablar un tema que Dios nos da. Bueno, es un tema, nos basan varios textos que hablen del mismo tema, es mi sermón temático. Esa es una forma de hablar del sermón temático. Hay otra forma del sermón temático que se conoce más como doctrina teológica. Ya temas específicos que vienen en las Escrituras: un solo Dios, el nombre de Jesucristo, el bautismo. Ya son temas que están bien definidos en las Escrituras, que yo los puedo exponer dentro de mi predicación. ¿Verdad? Si hablamos, vamos a predicar del nombre que es sobre todo nombre. Bueno, ya ese es un tema definido en la Escritura y nos basamos a través de toda la Escritura en un solo tema, pero llevando varios textos de las Escrituras para ello. La segunda clase, conocida como sermón temático doctrinal,
Y aquí es muy importante, o estudio bíblico. ¿Cuál es la diferencia entre el textual? Es una apertura que nos ayuda para todos, ¿verdad? Pero el sermón temático, y aquí hay mucho cuidado porque hay muchos pastores que nos apasionamos. Dios nos ha dado mucho conocimiento y queremos derramarlo sobre todo el pueblo, porque como a nosotros nos interesa el tema, queremos vaciar todo lo que traemos en el pueblo, y a veces a la mitad de compartirlo del pueblo ya se llenó, ¿verdad? Entonces, pero también en el pueblo hay gente que le gusta estudiar, hay gente. Entonces por eso es que este tipo de mensaje, el sermón temático, es más conocido como un estudio bíblico, donde ahora sí que hay abundancia de escrituras, abundancia de textos, de comentarios, todo eso, porque enriquecen ese tema. Yo puedo saber de un tema, pero a lo mejor mi pastor Martín sabe más. Entonces yo ya conozco, pero lo empiezo a escuchar. Este tema yo conocía, pero estoy aprendiendo más del tema. Sí, quiero saber más, me interesa más. Entonces el sermón temático nos ayuda a ampliar aún el conocimiento que yo tengo, nos lo va a ampliar más. Pero es porque a mí me gusta. Más elaborado, quiero conocer más, ¿verdad? Entonces hay hermanitos que a veces no quieren saber mucho. Entonces se van a aburrir, se van a dormir. Ahorita no, ahorita si nos dormimos es porque estaba bien buena la barbacoa. Gloria al Señor. Quiero pensar. Hermano, en Estados Unidos, lo que yo he notado, he percibido, es que los sermones son muy superficiales y efusivos, y no son profundos, no profundizan para estos sermones temáticos profundos, pues que no se meten mucho, sino que se toman de una buena idea bíblica, pero no explotan a profundidad el tema, sino solamente ministran tu área emocional, sentimental, almática, y la gente se queda muy a gusto, contenta con eso, porque no quiere más, la gente no busca más profundidad. Ajá, le predica un sermón temático bien nutritivo y la gente Ya no quiere tanto. no quiere. Ahora, no menospreciemos el sermón temático, hermano, es algo que todos necesitamos. No, en ningún momento. Pero que está más pesado. Pero es más pesado, ¿verdad? Entonces sí es muy importante eso. Dice sermón temático o el desarrollo de un sermón temático. Supongamos que el predicador desea hablar acerca de la necesidad de evangelizar y formula el tema ¿por qué predicamos el evangelio? Y le va a responder el hermano. Podrá tomar como texto base Marcos 16:16, Romanos 1:16, pero no se ceñirá a estos versos, aunque usará uno de ellos y lo citará más de una vez en apoyo a su exhortación, pero podrá formular un bosquejo o un tópico de esta manera. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, mi tema es ¿por qué predicamos el evangelio? Vamos a responder. Este es un ejemplo, ¿no? Qué bien. Número 1, después de que damos nuestra introducción, dice aquí Marcos 16:15, que nos dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Bueno, punto número 1, porque Cristo lo ordenó. ¿Dónde dice? Pues en Marcos 16:15, y empezamos a desarrollar cómo fue el mandamiento del Señor para sus discípulos. Punto número 2, el gran beneficio que se puede ofrecer a una persona o aún a las naciones del evangelio. Y vienen ejemplos aquí como a través de la predicación de Jonás. Nínive se arrepintió, fue salvo. Estamos dando razones por qué predicamos el evangelio, porque es un beneficio para las personas, porque Cristo lo ordenó. Otro ejemplo que viene aquí en el subtítulo de el beneficio que se ofrece: Pablo y Silas salvaron al carcelero de Filipos. Nosotros no tuviéramos salvación si nos hubiera predicado anteriormente. ¿Por qué se predica a Cristo? Porque es un beneficio para el que oye. Punto 3 dice: es el único medio para lograr la salvación de las personas. Estamos hablando de un tema, ¿por qué predicamos el evangelio? Y lo estamos desarrollando. Claro, este es un tópico, no es doctrinal, así, pero es un tópico donde yo estoy hablando de un tema específico y estoy basándome en las escrituras.
Por eso vino Cristo, para salvar a los pecadores. No hay otro medio de salvación fuera del Señor Jesucristo. Y si usted tiene textos, ahí se los vamos agregando para fundamentar. Como podemos ver aquí, los textos están relacionados con el tema principal de lo que estamos hablando. Si no existiera por qué predicamos el Evangelio, usted quizás no encontrará una relación de Nínive con el mandamiento, con otra cosa, pero como lo relacionamos en un tema, todo nos permite un desarrollo entendible para las personas. En el caso 2, que es el bosquejo temático doctrinal, es el que toma una idea o doctrina bíblica y la sintetiza o la resume, aportando en su apoyo diversos textos, pero no todos los textos que hablan del tema doctrinal, ¿verdad? No, imagínense desarrollar todos los temas, todos los textos que hablan de un punto doctrinal. Imagínense que hablamos de oye Israel, el Señor uno es. ¿Cuántos textos no están en las Escrituras que hablan de un solo Dios? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y usted va a agarrar todos los textos y quiere explicar uno por uno, pues imagínese. Pero si no suficientes para dejar establecido en nuestra enseñanza que hay un solo Dios desarrollado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que llamaríamos el sermón temático. Dice, para los creyentes maduros. Este tipo de predicación es para creyentes maduros que tienen hambre de la palabra de Dios, que desean fundamentar su fe en alimento sólido, como dice Hebreos 5:14, pero es para los que han alcanzado la madurez, ¿verdad? Hay unos que quieren lechita, pero la vianda fuerte es para los que han alcanzado madurez. Nos vamos a ir hasta el último de los 3 tipos de sermones. ¿Cuáles eran? Textual, temático y expositivo, ¿verdad? Se le llama sermón expositivo a aquel que toma como texto a un largo pasaje, como lo puede ser un capítulo de la Biblia, una historia o una parábola, un libro, ¿verdad? Pues una serie de versículos que desarrollan una idea especial. Ese es un expositivo. Vamos a exponer, ¿verdad? Dice, podemos decir que no todos los capítulos nos ayudan a organizar un sermón expositivo. Lo mismo con el sermón textual. No todos los textos nos ayudan, tampoco todos los capítulos de la Biblia nos ayudan. Pero hay ciertos capítulos que llevan una relación bien hermosa, ¿verdad? Una enseñanza bien trazada en todo un capítulo o en cierto número de versículos que los agarramos y ahí hacemos una exposición, una enseñanza clara de la palabra a través de una serie de versículos. Pero también tenemos bastantes capítulos que nos ofrecen material para desarrollar nuestro sermón expositivo. Para entender mejor este tipo de sermones podemos llamarles sermones narrativos. El expositivo o narrativo, ¿qué es usted está haciendo una narración, está contando una historia, está contando un acontecimiento, va haciendo una narración de hechos. Ahora, en el sermón expositivo no se trata de contar una historia. Usted puede decir, pues había una vez un padre que tenía 2 hijos y el menor le dijo al padre, dame la parte que me corresponde. Y usted puede contar toda la historia y va a decir, ay, qué bonita. No, pero esa historia, llevar esa exposición de esa historia me va a permitir a mí sacar aplicaciones espirituales que van a edificar, que van a bendecir a la iglesia. A través de lo que está escrito vamos a sacarle ahora sí que la sustancia espiritual que va a generar un aprendizaje y un crecimiento a la iglesia y una aplicación al pueblo. Eso es lo que hace un sermón expositivo, a través de una historia. Ahorita mencionamos a Jonás y Nínive, pues las palabras tienen muchas historias, pero no están puestas ahí nomás para que usted sepa historia, están puestas para conocer al Dios Todopoderoso, conocer su voluntad, conocer sus caminos, ahí están a través de una historia, de un acontecimiento. Hay mucha enseñanza a través de los mensajes o sermones expositivos. Nosotros podemos usar aunque la historia está medio larga, a través de la historia hay mucha enseñanza que sacar. Y ahora sí que ahí en el sermón expositivo
lo que nos va a llevar la relación, pues es la historia, es la que va a guiarnos a qué puntos son los que vamos a ir exponiendo de la misma historia, es la que nos va a llevar la hilación o la relación de nuestra predicación. No nos salimos de la historia y en esa historia vienen muchas aplicaciones y enseñanzas. Eso sería lo que es el sermón expositivo. Dice, la mayoría de estos sermones están basados en historias bíblicas o parábolas. De ahí que la predicación se convierte en una narración de los acontecimientos de la historia. Sin embargo, no se limita a contar una buena historia, sino que se busca el mensaje espiritual y la aplicación para los oyentes. Recomendaciones para organizar un sermón expositivo. Aquí sí, como hablamos de historias, de narraciones, de sucesos, hay algunas recomendaciones que podemos darle al predicador si su propósito es hablar de una historia bíblica, de un sermón expositivo. Bueno, hay que tomar, como decimos por ahí, las palabras claves para de ellas sacar la esencia espiritual. Lo primero que debe hacerse el predicador es leer el relato con mucha atención y anotar los hechos más importantes o que tengan una aplicación práctica. Primero, formule preguntas relacionadas con el hecho. ¿Cómo fue que pasó? ¿Por qué pronunció tal cosa? En el caso de una parábola del Señor Jesús, ¿por qué pronunció Jesús esta parábola? La respuesta se encuentra en el contexto de cada parábola. Ahí viene, a veces leemos la parábola, pero ¿por qué lo dijo el Señor? Bueno, vamos a escudriñar, ¿va? Vamos a responder esas preguntas para que cuando yo esté exponiendo, bueno, tenga de dónde sacar la enseñanza. ¿Qué enseñanza hay para los creyentes? ¿Qué aplicación hay para los creyentes? Una cosa es que usted aprenda algo y otra cosa es que usted aplique algo suyo. Entonces, de una narración aprendemos, pero también hay que aplicar a nuestra vida. Otra recomendación, anote las palabras principales de la narración y busque su significado espiritual. Por ejemplo, la parábola del sembrador. ¿Cuántas palabras claves tiene la palabra del sembrador? Pues el sembrador, la semilla, la tierra, los tipos de tierra, las aves, los espinos, las piedras, la cosecha. Hay muchas palabras en esa parábola, en el sermón expositivo. Nosotros ya podemos de esas palabras ir sacando aplicaciones. Aún esa parábola el Señor nos la dio, Él nos la explicó, ¿verdad? Él dijo, esto significa esto, esto significa esto, esto significa esto. Ya hizo un sermón expositivo, ¿verdad? Y lo aplicó nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa ya nos la dio así completa, ¿no? Y si fuera la historia de Naamán, ¿saben quién era Naamán? ¿Qué palabras clave hubiera ahí? La lepra, la soberbia, los bríos, la obediencia, la fe, el testimonio de la sierva. Ajá. Ya está haciendo la aplicación el hermano, ¿verdad? De las palabras clave, y ya se nos vienen las ideas para aplicar, darle una aplicación a lo que sería nuestro sermón expositivo. Bien, pues hemos llegado al final de esta enseñanza, hermano.